Muy buenas tardes, una nueva edición de Diálogo Abierto, un día muy especial. El tema, como ya se ha anunciado por todas las redes sociales, es primera infancia, cómo pasar de la opinión pública a un tema de interés público. El día de hoy está como siempre con nosotros nuestro moderador y nuestro coordinador nacional del Grupo Impresión por la Infancia, el padre Gastón Garatea, y hoy tenemos invitados especiales que ya están llegando y que nos honran con su presencia. En primer lugar, José María Salcedo. Hola. Bienvenido, Chema. Buenas tardes. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Sabemos, muchas además, gracias. Mucha gente ha comentado tu minuto por la infancia, tu mensaje. Bueno, muy amable. También tendremos con nosotros a Kela León, directora del Consejo de la Prensa Peruana, al señor César Líbano, director del diario La Primera. También nos visitará Rosa María Alfaro, que es directora ejecutiva de Calandria y formó parte de este grupo impulsor de inversión en la infancia. Vía telefónica también tendremos la participación de Mariela Balbi, periodista de CPN. A partir de este momento los invitamos a participar vía chat, enviando sus sugerencias, sus comentarios, y antes de esto nos vamos a un pequeño corte y volvemos con el programa. Gracias. Estamos de vuelta, ya comenzó Gracia, ya es una persona que nos sintoniza siempre, dando un saludo a Chema Salcedo. Qué bueno que estés con Inversión en la Infancia, y un abrazo también para el padre Gastón Garatea. Padre, entonces empezamos con usted. Bien, vamos a presentar ahora un video, ¿ya? Un video sobre la situación de la primera infancia y una manera de contextualizar el tema, pasar de un asunto de la opinión pública a ser un asunto de interés nacional, interés público. Me parece que esto es muy importante porque a veces nos quedamos con teorías, ¿verdad? La infancia es muy importante, de acuerdo que es muy importante, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué nos interesa la infancia? Entonces creo que el video
nos puede hacer a nosotros caer en la realidad suavemente. Ok, empezamos. La primera infancia en el Perú. En este informe presentamos los principales desafíos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno en el desarrollo de la primera infancia, en temas como pobreza, salud, nutrición, educación y acceso a la identidad. Población y pobreza. En el Perú hay cerca de 3.248.000 niños menores de 5 años, lo que representa el 11,8% de la población total del país. Más de 1.500.000 niños menores de 5 años viven en pobreza, lo que representa un 45%. Más de 617.000 niños viven en pobreza extrema, esto representa el 19%. En ambos casos, los porcentajes de pobreza y pobreza extrema se encuentran por encima del promedio nacional, que es de 35% y 12% respectivamente. 1.792.000 viviendas no cuentan con alumbrado eléctrico. 2.376.000 viviendas no cuentan con acceso a fuentes mejoradas de agua. 2.906.000 viviendas no tienen acceso a fuentes mejoradas de saneamiento. Salud y nutrición. Más de 753.000 niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica, lo que representa a un 23,2% de la población de niños de esa edad. El Estado invertirá en el 2011 cerca de 1.400 millones de soles para combatir la desnutrición crónica. A marzo de este año ha gastado alrededor de 275 millones de soles, lo que representa un 19,5% de la inversión total presupuestada. Más de 960.000 niños de entre 6 y 36 meses sufren de anemia, lo que representa a un 50,3% de los niños en este rango de edad. 13 niños por cada 1.000 nacidos vivos mueren durante el primer mes de vida. 24 niños por cada 1.000 nacidos vivos mueren antes de cumplir el primer año de vida. 31 niños por cada 1.000 nacidos vivos mueren antes de cumplir los 5 años de vida. Educación. Más de 780.000 niños de 3 a 5 años no reciben educación inicial, lo que representa un 47,7% de la población total de niños de estas edades. 53.000 niños se retiran anualmente de la educación inicial. Esto significa un 4% de los niños que reciben este servicio educativo. En el 2011, el gobierno destinará a la educación inicial un presupuesto cercano a los 1.162 millones de soles. A marzo de este año se ha gastado 144 millones de soles, lo que representa un 12,5% del presupuesto total. Acceso a la identidad. 3.742.000 niños de 0 a 5 años cuentan con partida de nacimiento, lo que representa al 91,3% de esta población. Más de 241.000 niños de 0 a 5 años no tienen partida de nacimiento, lo que representa a un 5,9% de los niños de estas edades. Sobre el otro 2,8% de la población no existe información. Lo que hemos visto es terrible, ¿no? Es trágico. Es trágico, aunque sí fueron, no, a mí no me espantan los números, ¿no? Sino que son seres humanos que no tienen esta posibilidad de vivir felices y proyectarse hacia adelante a partir de una experiencia de felicidad. Creo que vamos a tener que comentar esto un poquito más, ¿no? Porque aquí hay muchas cosas, pues, ¿no? Yo digo, qué pena es que un niño chiquito, no pueda ser feliz, no pueda jugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene medios, porque no tiene salud, porque no tiene acompañamiento, y esto es muy trágico, ¿no? Vamos a ver, Chema, ¿qué te parece a ti todo esto? Bueno, efectivamente estas cifras describen una realidad, pero son cifras que muchas veces no se difunden porque no son muy cómodas. Un punto importante sería señalar el siguiente: los niños no votan. Como los niños no votan, son utilizados como una decoración de las campañas políticas. Cuando digo decoración, lo digo en el sentido físico, visual. Candidato cargando niños, bueno, eso es toda la vida.
¿no? Y lo digo en el sentido metafórico del niño como centro de la preocupación del político, del candidato, etcétera, pero de manera muy abstracta, es decir, sin aterrizar, es decir, sin comprometerse a poner metas. Nosotros los periodistas somos también parte del problema, porque a los candidatos nosotros les preguntamos un montón de cosas, pero generalmente no les preguntamos cosas tipo, cuando termine su mandato dentro de 5 años, ¿cuántos menos niños desnutridos va a abrir? Va a tener. Cuando termine su mandato dentro de 5 años, ¿cuántos más niños han entrado a la educación inicial? Etcétera, etcétera, etcétera. No tocamos esos temas, y nosotros también somos parte del problema. Por otro lado, el tema de la niñez es visto sobre todo desde un punto de vista romántico, literario, filosófico. Y entonces todo el mundo habla de los niños. Bien, por supuesto, ¿no? Por supuesto, maravillosamente bien. Porque los niños son el futuro de, etcétera, etcétera. Entonces hay este problema. El problema es que esto nos incomoda, porque esto demuestra nuestro déficit social. Esto demuestra que este otro rostro de la democracia, que va más allá de las elecciones y de todo, no nos gusta, pues. Es decir, por ejemplo, nos encanta decir hemos batido el récord de votantes, la gente está participando más, y ahí sí sonreímos, ¿no? Pero cuando vemos que hay más niños en la calle, por ejemplo, ¿a quién le echamos la culpa? Más complicado. Ese es el problema. Escamoteamos un poco el tema, ¿no? Es así como yo lo veo, ¿no? Sintiéndome además parte del problema, ¿no? No parte de la solución. Claro. Ahora, hay una cosa que es curiosa en Lima, ¿no? Yo tengo la impresión, por lo menos, de que se ven menos niños vagabundos. Sí. ¿No? Ha disminuido el porcentaje. Sí. Y sin embargo, las cifras nos muestran que hay una tragedia, ¿no? Seguro. Claro que sí, estoy de acuerdo. Pero lo que ocurre también es que hay muchos niños trabajando, con trabajo de todo tipo. Trabajo a tiempo completo, trabajo a tiempo parcial, etcétera. Hay un boom del trabajo infantil en este país. Yo no sé si entre niños y adolescentes estamos hablando de casi 2,5 millones de trabajadores, creo. Así es. Eso, por ejemplo, también debería merecer un análisis de cuál es el aporte al Producto Bruto del país del trabajo infantil, de la mano de obra infantil. Y quizás eso nos ayudaría a valorar más al niño como tema. Claro, padre, yo le voy a pedir un favor. Mire, yo creo que el tema es muy pertinente. Tenemos ya la llegada de otro invitado especial. Si me permiten un pequeño corte para volver inmediatamente también con la presencia del señor César Lévano, que es director de La Primera y que también se junta con nosotros para este diálogo. Un pequeño corte, por favor. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante. Estamos ya de vuelta y nuevamente honrados, anunciando y confirmando ya la presencia del señor César Lévano, director
de la primera. Bienvenido, señor César Lévano. Entonces lo dejamos aquí con el padre Gastón. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, y mucho gusto de tenerlo aquí. Estábamos comentando, ¿no?, las cifras de las tragedias que son las infancias en el Perú, la cantidad de niños que no tienen documentos, la cantidad de niños que no tienen educación inicial, la cantidad de niños que no saben qué hacer. Sin embargo, tenemos que decir que hemos mejorado. Pues lo que es trágico, ¿no?, cuando uno es muy pobre, hemos mejorado, y uno tiene la impresión, con el comentario con el Chema, que uno sale a la calle en Lima y ya no encuentra tantos niños por los ceros, ¿no? Es decir, hay que decir que no hay, pero no hay en la proporción que había antes, ¿no? Sin embargo, las cifras siguen siendo dramáticas, ¿no? Hay muchos niños que trabajan y trabajan organizadamente, ¿no? Trabajan con sus hermanitos mayores. ¿Qué es lo que uno espera de esta situación social mañana? Tenemos la suerte de tener un presidente electo que tiene hijos chicos, ¿no? Eso nos mueve a pensar que puede proyectar el caso de sus hijos a los niños que caminan por la calle. Pero ojalá que hagamos cosas, ¿no? ¿Qué impresión tiene usted? Sí, bueno, mi primera idea es que ese niño pequeño siempre va unido a una madre, ¿no? Este chino famoso filósofo Lao Tse dijo: el padre y un niño son dos seres, la madre y el niño son un solo ser. O sea que es una sola cosa. Digamos, cómo proteger al niño, cómo ayudarlo, implica también cómo proteger y ayudar a la madre de ese niño pequeño, ¿no? Es todo un problema muy vasto. Al mismo tiempo hay historias conmovedoras, ¿no es cierto?, de esas mujeres que se quedan con 7 u 8 hijos y uno no sabe cómo hacen el milagro de mantenerlos, incluido el caso de este gran artista que acaba de morir, ¿no?, que el padre abandonó el hogar un día antes de que este naciera, ¿no? Pero lo que hizo la madre no se sabe cómo hacen ese milagro. Pero ahí el problema, repito, yo lo veo como una conjunción de madre y niño. Ahora, ¿qué podemos hacer los periodistas, ¿no? Bueno, yo he sido un trabajador desde muy niño, he sido vendedor de periódicos a los 7 años de edad, de tal manera que conozco un poco la cosa y siempre me ha interesado. Yo creo que una de las cosas que nos falta a los periodistas y a la opinión pública es conocer casos, y no casos de desventura, de tragedia, sino casos humanos, que hay muy bellos, ¿no? Porque una cosa es ponerse a llorar por la suerte de los niños y no pasa nada, ¿no? Y si lográramos historiar vidas humildes, pero bellas, yo creo que podríamos ayudar a la comprensión pública del problema, ¿no? Hay una historia muy linda, seguramente tú la conoces, José María. César Gil escribió un texto, un ensayo, que es casi un poema, hace 25 años, en Variedades, suplemento del diario La Crónica, que entonces existía. El título es ¿Qué tiene que ver Vivaldi? Tiene. Y entonces él cuenta cómo se escucha las 4 estaciones de Vivaldi, luego el poema La Oda a la Cebolla de Neruda, y luego un cuadro de un gran pintor español. Todo eso es hermoso, pero luego va a la Plaza San Martín a lustrarse los zapatos con un chiquillo pequeño, a quien insulta a otro, y en fin, y el chico está enfermo, le crujen unos papeles que tiene en la espalda, porque evidentemente debe estar resfriado, con neumonía, vaya uno a saber. Y luego entonces César dice: bueno, ¿y qué pasa? Estas son dos realidades. ¿Qué tiene que ver Vivaldi? Pablo Neruda nos hace llorar con la Oda a la Cebolla. El pintor también lo conmueve, pero ¿y este niño? ¿Qué tiene que ver? Y él dice: sí tiene que ver. Sí tiene que ver, porque a medida
que sentimos a Vivaldi, que palpitamos con Vivaldi, estamos en mejores condiciones de inquietarnos por la suerte de estos niños y quizás, dice él, lo dice con otras palabras, de volvernos revolucionarios. Un poco es la historia, ¿no? Me permite, padre. Sí, ya comenzaron a llegar los mensajes y Laura Quijano dice: qué bueno contar con los comentarios del señor Salcedo, felicidades. Y también el periodista Sergio Tahuada se une al diálogo y dice: un saludo a Chema. Nosotros los periodistas estamos bajando el brazo en la vigilancia de los programas sociales. Yo estuve en Colombia hace un par de semanas y me sorprendió cómo los medios de comunicación están tomando el pulso permanentemente. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, no conozco el caso colombiano, pero en general nosotros, los periodistas, somos parte de los medios de comunicación. No hacemos los medios de comunicación completamente, salvo excepciones. Entonces, los medios de comunicación tienen prioridades de temporada para subir el rating y cosas parecidas. Y la competencia se muestra impecable, sobre todo en ciertos momentos. Y por momentos hay que arrebatarse a dentelladas la torta de la publicidad. Entonces existe un complejo de temas que son considerados vendedores, ¿correcto? El tema de la niñez no está considerado vendedor, salvo que sea un tema vinculado a algún escándalo político, que sea un hijo no reconocido por algún político y cosas así, o alguna vedette o lo que sea. Ahí sí tocamos el tema de los niños, pero en general no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos, o piensan los medios de comunicación, que no es un tema vendedor. De vez en cuando, sin embargo, sí se tocan el tema de los niños, pero muchas veces no salimos de lo más trivial y de lo más aburrido y rutinario, ¿no? Ejemplo, ciertas lamentaciones en páginas editoriales sobre la situación de la niñez, lo cual nos hace quedar bien con el público y con todo el mundo, y hay gente que diga: ah, tal tipo, qué sensible que es, qué sensibilidad que tiene, se ha emocionado por tal cosa, se ha emocionado. Entonces cumplimos con ese ritual. Pero, insisto, no ponemos en la agenda política, por ejemplo, ni durante las elecciones, ni después de las elecciones, el tema de la niñez. Ponemos otros temas, pero ese no. Y ahí sí creo que hay un error de nuestra parte, porque no estamos utilizando el pequeño poder que podemos tener, por ejemplo, al hacer una entrevista, ¿no? Yo, por ejemplo, al hacer una entrevista, y para preguntarle a las personas esos temas. Tememos preguntar esos temas. Pensamos que si preguntamos ese tema somos unos mongos, o no estamos siendo incisivos, porque no hemos hablado sobre el último supuesto o posible negociado del político X, Y o Z. Eso es lo que pasa. Tal vez por eso creo que nosotros hemos priorizado la preparación de este infobarómetro sobre la primera infancia, que esperamos que los medios de comunicación lo comiencen a utilizar ahora más seguidamente. Aprovecho la oportunidad también para saludar, esta mesa hoy se honra también con la presencia de nuestra querida Rosa María Alfaro aquí presente, que fue iniciadora de este grupo de inversión en infancia, como parte del grupo de comunicación de todo este movimiento. Bienvenida, Rosa María. Estamos en el tema justamente que sabes cómo pasar del tema de opinión pública a un tema de interés público. Padre Gastón. Sí, yo quería poner otro ejemplo, ¿no? En una época con Rosa María estábamos soñando en hacer un colegio, ¿no? Un colegio modelo, todo, que nos fracasó, pues, porque no llegamos a las conclusiones de hacerlo, ¿no? Ni tampoco teníamos la plata. Pero aprendimos mucho. Yo aprendí muchísimo ahí porque había gente muy buena, muy bien preparada, que daban opiniones y eso era valioso, ¿no? Bueno, en esa misma época apareció el problema de los niños que consumían té local, ¿no? Yo fui trasladado del Colegio La Recoleta a la parroquia de la Plaza Francia, ¿ya? La plaza estaba en el centro de Lima, ¿ya? Y en las noches me dio, pues, por salir a ver a los niñitos, ¿verdad?, que estaban ahí en la Plaza San Martín, ¿no? Y era impresionante.
impresionante la viveza de esos niñitos y la conversación. Esto Y es- entonces claro. me contaban cómo habían llegado a esta cuestión del Terocal y todo eso, y de repente me pasaban, me decían, perdón padre, un momentito, y hacían estas en bandada y asaltaban a los turistas ahí, yo no sabía dónde meterme, ¿no? Pero era bien interesante la psicología de esos chiquitos, que a uno le contaban por qué habían... Yo llegué a la conclusión de que había que hacer no una pastoral de niños, sino una pastoral de padres. Porque todos, no faltaba uno, todos tenían problemas con sus padres. ¿Verdad? ¿No? No sé, ¿qué te parece, Rosa María? Bueno, yo creo que son males de la sociedad peruana, ¿no? Que todavía no logramos resolver. Pero yo me acuerdo, hablando de experiencias específicas, de una que hicimos en Cajamarca, con niños de secundaria, ¿no? Pero de los primeros años, ¿no? Y ahí descubrimos la importancia que tenía para los niños el lenguaje audiovisual, ¿no? Entonces, nosotros siempre hemos criticado que el colegio, ¿no? O los colegios tienen una influencia del modelo del cuartel, ¿no? Y más los públicos que los privados, ¿no? Pero son los niños que están en fila, los niños que tienen que obedecer, los niños que tienen que cantar el himno nacional, los niños que tienen que marchar, ¿no? Entonces hay una visión de la escuela en el Perú muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo haberlo cuestionado en el Ecuador y los ecuatorianos, vinieron 4 ecuatorianos que casi me ahorcan, ¿no? Y entonces lo que me dijeron fue, ¿y cuál es el problema de que la escuela se parezca a un cuartel? Fíjense la pregunta, ¿no? Y entonces, a partir de todas estas experiencias, además que he evaluado experiencias de innovaciones en colegios, en Ayacucho, en varios sitios, nada mejoraba, ¿no? Pero fue impresionante que le des una cámara de televisión chiquitita, pequeña, ¿no? Para que los niños la cojan, inmediatamente ya la dominaban, ¿no? Y en cambio, los profesores no querían tocarla, se asustaban, decían no. Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene el dominio que tienen los niños en el lenguaje audiovisual. Los profesores tuvimos que hacer una capacitación especial para profesores porque los profesores no querían asumirlo, ¿no? Y hicieron unas cosas maravillosas. Por ejemplo, unos chiquitos hicieron un documental sobre el río de Cajamarca y cómo estaba contaminado. Y preguntaban a unos, preguntaban a otros. Se iban reconstruyendo la noticia, ¿no? Los niños se volvían periodistas, ¿no? Exactamente. Bien interesante. Sí. Y también creativos, porque un grupo hizo un análisis de las cualidades nutritivas de las plantas de una comunidad, ¿no? Que no se estaban usando. Y con el apoyo de la profesora empezaron a buscar cuál era la calidad, para qué servía, y entonces hicieron una feria de comida hecha con esas cosas nuevas que habían encontrado. Y la gente comía y los chicos felices. Todo eso puesto luego en videos, ¿no? Y los que hacían programas de radio, fascinados también, ¿no? Entonces era más difícil el cambio con el profesor, para que el profesor entienda, a tal punto que tuvimos que hacer y llamar a unos brasileros, que los brasileros son unos tromes en educación ¿no? En la perspectiva de profesor, ¿no? Es completamente distinta a la peruana, ¿no? Y entonces estos señores vinieron y la primera reunión que hubo con los profesores fue que el muchacho, además que trajeron un muchacho moreno, negro, casi, ¿no? Guapísimo. Entonces todas las profesoras mujeres casi se alocan, ¿no? Y entonces ese chico empezó a tomarles a todos fotos, ¿no? Así, claro. Y luego lo pasa en la ¿no? Y todos, él les pregunta, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se ven? Todo era negativo, estoy feo, estoy gordo, estoy chusco, todo era malo del lado del profesor. Entonces tú ahí te das cuenta cómo la educación
ha creado esta relación sin relación, ¿no? Pero la vocación de los niños por aprender es otra a la de nuestra época. Y la facilidad tecnológica. Sí. ¿Puedo Sí, por tomarme supuesto, ejemplo? por supuesto. Lo que acaba de decir esto, Rosa María, es muy importante porque yo he visto esto en Iquitos. En Iquitos hay una organización que se llama La Restinga, ¿correcto? ¿Cómo descubro yo La Restinga? En uno de mis programas de radio me ponen para entrevistar a un señor y este señor me comienza a hablar de niños de la calle que les reparten cámaras de video y les reparten cámaras fotográficas y les enseñan a dibujar. Y después me da un DVD con todos los videos hechos por esos chicos. Digo, esto no puede ser, esto no está ocurriendo, esto no está ocurriendo. Bueno, le digo entonces lo siguiente, tú has visto, hace varios años gana el Oscar en documentales una película que se llama Born in the Brothels, Nacidos en los Burdeles. Nacidos en los Burdeles es una película que trata de los hijos de las prostitutas de la India a los que les dan cámaras de fotos. ¿Correcto? Muy bien, ese es el tema.